Anthony Choi está en Capital con Viaje a otra dimensión. ¿Puede todo del abuso físico y psicológico volverse seres insensibles y realmente, entre comillas, engendros del mal? ¿O hay un componente gen tras? Hoy, en Viaje a otra dimensión, la escalofriante historia de la niña psicópata. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima, el programa número 1 de la noche limeña. Bien, queridos amigos, empezamos el episodio de Viaje a otra dimensión con un tema que tiene que ver con respecto a un caso muy extraño que durante la década de los 80 se realizó inclusive un documental acerca de una pequeña niña, ¿no?, de unos 8 años, 10 años, que empezó a tener comportamientos extraños y de repente empezó a realizar cosas realmente inexplicables para su edad. Empezaba a torturar, a matar animales, empezó a torturar a su pequeño hermanito, y de repente los padres adoptivos empezaron a tratar de llevarla a un tratamiento psicológico a esta pequeña niña que se llamaba Beth, ¿no es cierto? Y de repente se dieron cuenta que ella había como una suerte de explicación para lo que ella tenía, que era una niña en la cual no tenía la más absoluto sentido de la bondad, del bien. Era una niña que no tenía ninguna empatía por ningún ser humano. E inclusive en una entrevista que le hacen, le señalan y le dicen, ¿y tú qué le harías a tus padres? Y ella dijo, matarlos. O sea, era un engendro del mal, era una niña que había pasado en su pasado, qué había sucedido detrás de todo. Esta noche vamos a tratar acerca de este tema. Vamos a tener a dos destacados especialistas, dos psicólogos, que van a abordar de diferentes puntos de vista el tema de esta niña que en realidad era una verdadera psicópata. La diferencia entre una psicópata y una sociópata. Esto viene a colación, propósito de que en los últimos años en nuestros países, en el Perú, por ejemplo, ha aumentado, ¿no es cierto? Antes el tema de la pandemia estaba un tema muy grave y ahora que se abre nuevamente, se levanta la cuarentena, esperemos que no sea así, espero que me equivoque, pero el tema de la inseguridad ciudadana también va a aumentar. Y entonces dentro del tema de la creciente inseguridad ciudadana, veíamos que habían muchas bandas de delincuentes que eran compuestas por jóvenes, y algunos muy jóvenes, ¿no? Inclusive de 14, 15, 16 años. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué sucede esto? Entonces, ¿cuál es la raíz, el origen de estas conductas sociopáticas y psicopáticas? Sabemos, por ejemplo, un dato escalofriante, que muchos de los sicarios en las bandas son jóvenes y que en muchos barrios populares inclusive hay todo un culto a la violencia, ¿no? De repente simbolizados en determinados ritmos musicales, en determinadas letras, en determinados tatuajes, en determinada forma de vestirse, de hablar, y que hay todo un culto. Inclusive uno puede ver en algunas redes de estos chicos, estos muchachos, en que ya muy jóvenes se fotografían en actitudes de banda, en retratos con revólveres. Y entonces uno ve en otros lugares, otras partes del mundo, acá en Latinoamérica, de especie de cofradías del mal o de mafias del crimen, e inclusive hermandades como la de los maras Salvatrucha, por ejemplo, y que aquí en el Perú, gracias a este tipo de manifestaciones antisociales, no se han dado, esperemos que no se den, pero sí que vemos un creciente número de jóvenes dedicados al crimen y a la violencia, ¿no? Parecería que hay una cierta insensibilidad. Entonces no está tan lejano este caso, puesto que esta noche estamos tratando de este tema emblemático de una niña muy pequeña que no tenía el mayor signo del bien, de la bondad, había totalmente desaparecido de su psiquis. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el lado de ella? ¿Qué es lo que ha podido suceder
para que ella se comporte de esa manera. Por eso que esta noche vamos a tratar de Beth, la niña sociópata, cópata, ¿no es cierto? Bien, amigos, vamos a entrar en materia inmediatamente. Beth Thomas, el nombre de esta niña, ni siquiera era una preadolescente, era una niña, ¿no? Y las personas que vivieron en la década de los 80 quizás recuerden este increíble caso que impactó a todo el mundo, ¿no? La pequeña Beth Thomas tenía prácticamente atemorizada a toda su familia. Pero detrás de eso habría todo un antecedentes que de una manera serían de la historia de la psiquiatría infantil. Por ejemplo, un video en el cual ella es entrevistada, ¿no? Y le hacen la pregunta, ¿no? El doctor Ken, que era en esa época el primer psiquiatra que la trató, le decía, ¿tus padres tienen miedo de ti? Y Beth respondía, sí. El doctor Ken le preguntaba, ¿qué harías con ellos? Y Beth, de lo más fresca y tranquila y serena, con una mirada inocente, con un rostro angelical, apuñalarlos. Beth Thomas perdió a su madre cuando ella tenía solamente 1 año de edad. Pero tras ese suceso, ella y su hermano quedaron bajo la tutela de un padre, su padre biológico, su verdadero padre. Y ahí empezó pues este calvario, ¿no es cierto? Al parecer, y de acuerdo a las investigaciones, el padre abusó de las dos menores porque era ella y su hermanito, algo que fue detectado por los médicos que pusieron en alerta estos abusos. Rápidamente, después de 6 meses, una asistente social se hizo cargo de los niños que fueron adoptados por una pareja, ¿no? Esta pareja de padres, ¿no? Eran muy cuidadosos tanto con Beth como con su hermano. Habían estado años intentando concebir un hijo, pero al no tener esa posibilidad, optaron por la adopción. Así que los 2 niños muy pequeños fueron recibidos pues con mucho cariño, con mucha esperanza, con mucho afecto. Sin embargo, la pequeña Beth empezó a tener pesadillas desde muy pequeña. Soñaba que un hombre caía encima de ella y la hería. Estas pesadillas preocuparon entonces a sus padres adoptivos, por lo que en verdad les alertó y fueron en realidad ciertas conductas que Beth empezó a tener, ¿no? Una de ellas eran muy violentas con su propio hermano, al cual torturaba e incluso llegó a matar pequeños animales domésticos. Entonces empezó a desarrollar una suerte de una ira incontrolable, agresiva y hasta una actitud desafiante, ¿no? Era entonces indispensable y ya se hacía necesario que Beth fuera llevada a un psicólogo especialidad de niños, y justamente fue en esa época, estamos hablando en los años 80, lo acercaron al doctor Ken McGitt, que era un psiquiatra, un psicólogo clínico en realidad, especializado en niños víctimas de abuso, ¿no es cierto? Y lo que descubrió el doctor Ken era en realidad las consecuencias del abuso en la infancia. Y el caso justamente de Beth Thomas fue muy revelador al respecto. Ahí empezó una serie de investigaciones y análisis de este tema, ¿no es cierto? Y es por eso que esta noche vamos a conversar en primer lugar con el doctor Martín Zurita. Él es destacado psicólogo para tratar este caso de Beth, la niña psicópata. Estamos en línea con el doctor Martín. Doctor Martín, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Anthony? ¿Cómo estás? Qué gusto. De igual manera, doctor Martín, y bueno, un poco para tratar este caso francamente aterrador y de una manera emblemático, que de una manera puso un punto, un instante, una instancia en la historia de la psicología clínica y de la psicología infantil, ¿no? El caso de esta niña Beth. ¿Qué datos tiene que nos podría contar con respecto a este caso en concreto de esta pequeña, a la cual se le llamó la niña psicópata, doctor Martín? Bueno, como tú decías, ¿no? El abuso que sufrió por el padre biológico, ¿no? Y cómo pudo marcar. Lo que ella desarrolló fue un trastorno reactivo afectivo, o lo que se conoce como un trastorno de apego, donde tú tienes una incapacidad para poder relaciones sanas, una frialdad también para poder narrar los hechos, ese aplanamiento emocional debido a la conducta sexual. Por eso marcó un hito, ¿no? El caso de ella para poder investigar
¿qué tanto podría trastocar a una persona, a una niña, en este caso como ella, haber sido abusada sexualmente, ¿no? Tenía mucha ira, como podemos ver cuando no hacen el video, pero cuando Sí. tú ves una persona con mucha ira, lo que hay en el fondo es mucho miedo y dolor también. Ella tenía dolor por lo que lo habían ocasionado y ella quería que las personas que estén a su alrededor también sientan ese dolor que ella sintió en ese momento cuando fue pues abusada por el padre. Ahora, doctor, yo entiendo en la historia de Beth Thomas que este abuso lamentablemente empezó cuando la madre falleció y quedó pues estos dos niños a cargo del padre biológico, ¿no? Un padre que Sí, aparentemente tenía problemas de autismo y todo lo demás. Pero yo lo que entiendo es de que esto comenzó donde era muy, muy pequeña, ¿no? Entonces uno se pone a pensar que ya desde esas pequeñas instancias ya los niños tienen una memoria que luego lamentablemente las consecuencias van a producir mucho después o poco tiempo después, doctor Zurita. queda grabado en tu inconsciente, ¿no? Ah, Que a eso que ya, soy muy chiquito no se da cuenta. Inclusive ella tenía una conducta muy particular. Ella se ya, masturbaba delante de la gente hasta llegar a caramba, sangrar, ¿no? ya. Entonces ya había desarrollado ciertos hábitos que eran producto, ¿no? De lo que le había pasado. Ella entendía que ella se iba a abusar e incluso lo llevaba al sueño. Ella tenía pesadillas donde sentía que un hombre se ponía encima de ella y le hacía daño con una parte de su cuerpo. Los Ok, niños también muchas veces a nivel de sueños, a nivel del juego también, por eso en la terapia de niños se trabaja mucho con el juego, pueden revelarte situaciones que ellos han atravesado, como por ejemplo un abuso sexual. Entonces sí queda grabado, está esa ira, por eso ella desplazaba esa ira con el hermano, golpeaba al hermano, a golpea Jonathan también lo a mi golpeaba. hermano, Sí, tenía ya, un hermano, eran dos, era Jonathan y Beth. Y los dos y fueron Beth, adoptados por esta familia que no podían tener hijos, que eran cristianos, ¿no? Y con toda la ilusión los ah, adoptan, pero cuando claro. aparecen estas conductas, ¿no? Se atemorizan y deciden buscar ayuda. Recalco eso de lo pequeños que eran, porque a veces, no necesariamente en el tema de abusos, que ya es un caso extremo, sino en general, ¿no? A veces los adultos somos descuidados y dicen, decimos, por ejemplo, actitudes, palabras, gestos, conductas delante de los niños, no necesariamente, como digo, de abuso, sino a veces de cosas como, por ejemplo, hasta cosas que pueden sonar hasta irrisoria, como es el tema de emplear un lenguaje inadecuado, o sea, de hablar lisuras, Ujú. por ejemplo. Ante los pequeños, ante los niños, de 1 año, 2 años, y dicen, no, son pequeños, son niños, no se dan cuenta. Los abusos que, por ejemplo, la violencia doméstica que hay de un padre hacia una madre, dicen, no, es un niño de un bebé de 2 años ni se va a dar cuenta, pero todo eso queda marcado en el inconsciente y luego se pronuncia de diferentes maneras psicopáticas o en todo caso patológicas, doctor Zurita, ¿no? Sí, de 0 a 5 años tú grabas lo que ves y lo que escuchas. Eres una esponjita. Dicen los estudiosos que de 0 a 5 años se va formando la personalidad. Entonces sí, lo que tú dices es verdad, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso con lo que pueden observar ellos y con con lo que pueden escuchar también. Entonces en el caso de ella, ella vivió este hecho y lo tenía. Y lo manifestaba, ¿no? Con la conducta agresiva, con esa ira, Claro. ¿no? Con ese producto del dolor y el miedo que tenía, naturalmente. Ujú. Ahora, lo que llamó mucho la atención en este caso, doctor Zurita, era, claro, uno veía a la niña, existen videos al respecto, uno veía a la niña con un rostro pues angelical, ¿no? Una conducta típicamente infantil, de inocencia, digamos, ¿no? Pero de esa apariencia de inocencia, pues había prácticamente una concentración de maldad. Y entonces uno se pone a pensar, doctor Zurita, en qué consiste el bien y el mal en la formación del ser humano. Hay teorías, inclusive en el aspecto filosófico, que hablan que el hombre nace humano y que la sociedad lo corrompe. Hay otros, dicen que el hombre tiene el mal dentro de sí, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Entonces quiere decir que la ética, la moral, es aprendida. Uno no nace, digamos, bueno, inocente, sino uno puede, digamos, tener este tipo de temas tan graves como el tema del abuso sexual e infantil, que pueda llegar a que toda esa valoración ética, bondad pueda prácticamente desaparecer
¿Y eso considera la Mira, psicopatía, doctor? Mira, en la clínica hablamos de psicopatía, que muchos lo asociamos a una carga genética, a la parte biológica, lo que uno dice que los psicópatas tienen una baja excitación cortical, entonces necesitan Ya. estar al filo de la navaja como para sentirse bien esas dosis extremas de adrenalina. También se habla de sociopatía, que la sociedad pudo reforzar esas conductas. Si tú Ajá. haces un repaso por los psicópatas, muchos de ellos, por no decirte la mayoría, tuvieron tema de abuso y tuvieron un tema también de ¿cómo se llama?, de maltrato infantil, pero también se habla pues de teorías, pues que hay una predisposición, ¿no? Esa impulsividad, tú sabes que el lóbulo frontal tiene mucho que ver con las emociones. Entonces se Ya. habla de teoría, hay parte biológica, genética, pero también parte social. La sociedad puede influir, ¿no? Tú puedes ayudar a un niño a que construya un sistema de creencias saludables, como que Ajá. también que construya una serie de creencias irracionales que haga que distorsione la realidad, ¿no? La Ujú. parte del apego es sumamente importante. Un buen apego Ujú. te da seguridad, te da confianza. Un mal apego va a generar Sí. un aplanamiento emocional. Por ejemplo, los niños que fueron rechazados, las personas que fueron rechazadas, pueden Ujú. generar un aplanamiento emocional, porque cuando Ujú. tú eres rechazado, hay un cambio en tu cerebro. O sea, ese rechazo Ujú. también puede marcar ese aplanamiento emocional que hace que tú Ujú. puedas hacer daño a alguien y, como se dice, no se te para ni un pelo. No hay Ok. remordimiento. No Es hay una remordimiento. característica de los psicópatas. Ajá. Hacen ¿Ya? el daño, Ellos, el mal y no tienen remordimiento. ¿no? Ha habido casos, un caso de una pareja que mató a su hijo y se fue a comer pollo a la brasa. Imagínate, Sí, pues. ¿no? Ahora, En en los, ese- en los casos de en los casos de los más famosos asesinos seriales, ¿no es cierto? ¿Ha ocurrido también ese esquema de que siempre ha habido una suerte de abuso infantil? ¿Generalmente es eso? Mira, Yo quiero recalcar el aspecto genético, o se nace asesino, digamos. mira, uno de los psicópatas más recordados es Theodore Bundy, ¿no? Ujú. Theodore Sí, Ted Bundy con Bundy. un encanto superficial, ¿no? Hasta el punto de él Sí, mismo ejercer su defensa en el juicio, con un club sí. de fans que tenía, ¿no? Tenía un club de fan Y femeninas a- porque era un hombre muy así es, atractivo, así mucha es. empatía, Entonces, y había chicas que iban al sí, juicio a tipo verlo. un artista, ¿no? Entonces, Un pues parte artista, de sí, ese encanto lo adoraban. superficial que es una característica muy marcada en ellos. Son personas Ya. con un coeficiente intelectual muy alto, por eso pueden Ah, manipular caramba. también muy bien la situación. Pero en el Ya. caso de él, por ejemplo, no, él crece sin papá, el abuelo lo cría con la mamá, el abuelo era sumamente agresivo y el abuelo lo induce al mundo de la pornografía, Ajá. ¿no? Y si, por Ok. ejemplo, en los psicópatas, en estos asesinos seriales, si tú haces una Ujú. revisión, muchos de ellos han tenido un abuso de la pornografía. Cuando una persona hace un abuso de la pornografía, hay serios cambios Sí. en tu cerebro, serios cambios en tu personalidad. Porque acuérdate que la Ajá. pornografía lo que te propone es cosificar, en este caso, a la persona, como un objeto, Volverla ¿no? una cosa, ya no es una Como una mujer cosa. o un hombre, ya no es un ser humano, sino es una cosa, Y un y una objeto. característica de cómo se Sí. llama del psicópata, que te cosifica. Por eso, como tú eres un objeto, te usa, Ajá. entonces llega un Ajá. momento que ya no le sirve, te desecha. Te Y no desecha, tiene te bota, remordimiento, te porque abolla, te te rompe. cosifica. Claro. Pero lo que usted dice, doctor, es muy grave porque nosotros vemos que en los últimos tiempos, en las generaciones actuales, hay una hipersexualización. O sea, vemos que ritmos de moda, ¿no es cierto? Hay una cosificación evidente de la mujer y del hombre también, lógicamente, pero también de la mujer, ¿no es cierto? Hay los videojuegos, se ganan puntos mientras más gente se mata. Claro que son videojuegos, son juegos, pero digo yo, eso puede influir en la psiquis de la persona. O sea, y el tema de la pornografía. Yo recuerdo que en mi época, yo recuerdo, si alguien, a un chico travieso llevaba un librito, una revistita escondida, puede ser expulsado del colegio, ¿no? A la hora del recreo, en la parte final, los famosos chistes de Quevedo, de Jaimito, a ese nivel. Ahora, mediante el internet, eso es totalmente libre y la mayoría de los padres, bueno, ahora con la cuarentena no tanto, pero cuando no había cuarentena, los padres salían a la calle y los chicos se quedaban pues a solas con su computadora, con su laptop, con su tablet y con total acceso a cualquier cosa. Entonces, ¿qué? ¿Estamos generando una generación de psicópatas? ¿Así podría ser la gravedad del problema, Lo que pasa es que doctor tú sabes que Zurita? es uno de los ingredientes, no es todo.
no es ¿ya? todo. Pero Ok. sí es para preocuparnos. Porque tú sabes que, o sea, el abuso te produce una adicción también. Adicción. Y yo leía un Claro. artículo la vez pasada que Sí. sostenía pues que ahora que hay este aislamiento también ha aumentado el abuso de la pornografía en los chicos. Entonces, Sí, pues. yo creo que sí es importante pues no tomarlo tan a la ligera. Tan a la ligera. ¿Ya? Claro. Eso es importante. Como tú decías, no, los juegos que matan, es normal, matan, entonces encima te dan puntos. Puntos. ¿No? Mientras más Entonces, gente tienes mate, un reforzador. puntos. Tienes, Sí. tienes un reforzador. El ambiente puede influir. Se habla también de la parte genética, ¿sí? Por ejemplo, hubo un psicópata, Pedro Rodríguez, que le llaman Pedriño, que fue condenado pues, a 128 años de cárcel. Ya. Él se dice la historia que cuando su mamá estaba embarazada, el papá también era un psicopatón, un delincuente, golpeó la barriga de la mamá, ¿no? Y parece que golpeó el lóbulo frontal y eso también originó pues que él tenga esa prejuicio, un asesino serial que iba a matar a más de 71 personas, ¿no? Wow. Entonces, Wow. ¿cómo se llama? También ahí en este caso es la teoría genética, el papá también tenía ese comportamiento. Entonces, yo creo que Una no tendencia. podemos definir un solo, o sea, cada historia es diferente. Puede ser algo Sí. social que contribuyó, pero también podría ser la parte genética. Sí, justamente estamos nosotros viendo la posibilidad de hacer la próxima semana programa acerca de un caso que justamente un investigador colombiano me pasó el dato, y yo no sabía eso, de que según este investigador colombiano, ¿no? El mayor asesino serial de la historia está libre y está en Sudamérica. Dice que es un asesino que es, me parece, de origen creo que sí, colombiano, que había matado más de 300 jóvenes, y que por errores del Poder Judicial de ese país, lo dejaron libre. Y entonces desde hace 10 años le han perdido el paradero. No se sabe dónde está, ¿no? Pero lo más probable, que según las investigaciones señala, que estaría en Sudamérica. Y justamente o está en Colombia, o está en Ecuador, o está en Perú, ¿no? Entonces es un tema ahí que está pendiente y muy peligroso, pero yo lo que, y para terminar esta interesante comparación con usted, doctor Zurita, es ¿qué invocación daríamos estamos en época de cuarentena y es época en que hay mucho contacto familiar también, ¿no es cierto? Y la oportunidad de conversar con nuestros hijos, con los menores, tener ese acercamiento, ¿no? Que a veces en otras épocas no se puede. ¿Qué consejo daría usted a todos nuestros oyentes de que no, claro, yo siempre voy a pensar que este caso de Beth Thomas fue un caso excepcional, un caso único, Claro. pero con el peligro que no se masifique, habida cuenta que han cambiado las condiciones de nuestra sociedad en la que tenemos acceso a todo tipo de información buena y mala. Entonces, ¿cuáles serían los consejos que habría que hacer a los padres de familia, ¿no? Que están escuchando el programa? Y también, como no, a los jóvenes, ¿no? Yo creo que para todas las personas que nos están escuchando, ¿no? Qué importante es tener un buen apego con nuestros hijos, ¿no? Con las personas que tenemos al lado. Cuando los chicos no hacen contacto, un buen apego con uno, hacen contacto con otras cosas, drogas, diferentes tipos de adicción, que te puede llevar a una conducta psicopática. Entonces yo creo que la mejor forma de hacer un apego saludable es entrar al mundo de los chicos. A veces nosotros queremos entrar interrogando, cuestionando, criticando su mundo. Entonces, hay que entrar, ¿no?, a su mundo sin todas esas poses que lo que van a originar es que el chico se ponga en una pared. Esta es una oportunidad, ¿no? Estamos 24/7 muchos en la casa con nuestra familia. Así es. Entonces, Así es. es una oportunidad para poder conectar con ellos. Claro. Muy bien, doctor Martín Zurita, muchas gracias por haber estado en el programa y le rogaría si nos puede dejar a un teléfono o en las redes cómo se pueden contactar con ustedes, nuestros oyentes, doctor Zurita. Bueno, gracias, Anthony. En mi fanpage, Martín Zurita con Z _psicólogo. Ahí van a encontrar los datos para cualquier consulta, sesión. Ok, doctor Zurita, muchísimas gracias por su intervención nuevamente aquí en Viaje a otra Dimensión. Un fuerte abrazo. Gracias, Anthony. Un abrazo. Bien, queridos amigos, vamos a hacer la pausa y vamos a seguir con este tema tan escalofriante. Por eso le hemos titulado La escalofriante historia de Beth Thomas, la niña psicópata. Y hacemos la pausa y estamos con otra especialista que también va a darnos su punto de vista sobre este tema. Vamos a hacer la pausa, pero antes, ya saben, Viaje a otra dimensión con Anthony Choi, o sea, yo mismo Choi, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Y Enredados con Adolfo Bolívar, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Hacemos la pausa y ya regresamos.
decisión de asesinar a sus padres y a su pequeño hermano, ¿no? Esto conmovió a los Estados Unidos en 1992, ¿no? Y fue tras un documental de una conocida cadena de cable que habló acerca de esta pequeña de 6 años que tenía el deseo incontrolable de matar a sus padres y a su hermano menor, y que con el tiempo se convirtió en un estudio para la psicología infantil de una niña que había sido víctima de abuso cuando solamente era una bebé. Recordemos de que este caso, de que fue de principios de los 80, era cuando Tim Bennett, Tim Tennant, corrijo, que era un ministro, un pastor de una pequeña iglesia metodista, y, o sea, eran el papá y el de esta niña eran padres adoptivos y eran pastores evangélicos, digamos, pastores metodistas, ¿no es cierto? Y deciden adoptar estos muy pequeños, ¿no? B tenía solamente 19 meses y solo tenía 7 meses, pero ya en ese momento esta niña ya ha sufrido abusos, ¿no? Y entonces empezaron estas conductas erráticas que empezaron a... La niña se llenó de una ira, a los 6 años destrozaba su habitación, apuñaló al perro de la familia, deseaba, abiertamente deseo de todos, y tenía un comportamiento sexual pues impro o sea, era un tema absolutamente perturbador. Y cuando ya todo llegó digamos, al sumum, cuando Beth trató de asesinar a su propio hermanito, azotando la cabeza contra el piso, ¿no? Entonces ya ahí llegó a un nivel pues muy, muy serio, ¿no? Y entonces vamos a conversar en estos momentos con la destacada psicóloga, la doctora Lisbeth Cueva, que también va a darnos su contribución desde un punto de vista académico y de la práctica clínica, de la psicología clínica acerca de este caso interesante, pero como no, aterrador. Doctora Cueva, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Anthony. Gracias por la invitación. Mucho gusto. De igual manera, doctora Lisbeth. Bueno, ¿qué impresiones le da este caso que además fue un paradigma dentro de la psicología clínica, ¿no? Una niña tan pequeña que se había convertido prácticamente en una suerte de monstruo de destrucción, ¿no? ¿Cómo pues se puede llegar a ese punto, doctora Cueva? Sí, para empezar, doctor, quisiera mencionar y que las personas entiendan que cada ser humano es un mundo distinto, porque a veces uno dice, no, tan pequeña como puede recordar esas escenas. Y sí, yo he tenido casos donde las personas tienen recuerdos, escenas de los que han vivido desde el año de vida, incluso antes del año de vida. ¿Por qué? Porque es parte de su naturaleza. Entonces, todo ser humano es distinto y cada ser humano también vive de forma distinta los impactos de que las experiencias pueden traer. Entonces, el ser humano está, digamos, guiado, gobernado de alguna u otra manera por su esquema de creencias, por su forma de pensamiento. Y el esquema de creencias pues se forma desde el momento que venimos al mundo y se forma justamente dentro del hogar y se forma básicamente entre el vínculo que ese niño hace con sus padres, en este caso con sus cuidadores, ¿no? Entonces, qué importante ahí es cuando los padres, para el niño, ¿no? Representa, digamos, las personas que lo van a cuidar, que lo van a proteger, ¿no? Que lo van a acoger, que son personas para el niño que son los adultos que no van a permitir que nadie les haga daño. Entonces, imagínense cómo el niño puede interpretar o cómo puede reconstruir una creencia cuando esa persona que supuestamente tendría que cuidar y proteger es la misma persona que le genera un daño terrible, sin piedad. Entonces, esa incoherencia se convierte, pues, obviamente, en una ira. Claro. Ahora, doctora Lisbeth, ¿qué piensa acerca de esas teorías, no sé hasta qué punto sean válidas, de que así como el niño puede recibir esta información en su psiquis, que luego la hagan convertir, pues, tratar su ira posteriormente, pero que inclusive podría esto recibirlo dentro del estado uterino, o sea, cuando todavía ni siquiera ha nacido, digamos que pueda tener 8 meses, 7 meses, a ese nivel de estado fetal, puede recibir esta información, por darle un ejemplo, ¿no? De que un padre no quiera tener al bebé, y entonces le comenta a la madre embarazada de 5 o 6 meses, ¿sabes qué? Ay, no quiero tenerlo, hay que abortarlo.
y de repente con el tiempo se arrepiente y dice, bueno, hay que tenerlo. El bebé nace y nace con una cierta animadversión al padre. ¿Es posible que esta información negativa ya sea posible, pueda ser recibida en estado fetal, doctora? Bueno, hay una teoría científica basada en la genética, ¿no? Hay mucha explicación en base a la genética que tiene su aporte también y que es válido, obviamente, pero que también tiene que ver en la parte genética, esto que hereda el ser humano, que es parte de su personalidad llamada temperamento. Es decir, desde que el ser humano está en el vientre de la madre, ya está teniendo parte de su personalidad que se llama temperamento. Y el temperamento es lo que heredamos, es la parte genética, está en el ADN, y eso lo traemos de nuestros padres. Una vez que el ser humano nace, va formando la otra parte de su personalidad que se llama carácter. Y el carácter justamente es lo que se va construyendo a través de las experiencias aprendidas. Quiere decir, por ejemplo, que una persona que nace o viene al mundo con un temperamento fuerte, por así decirlo, temperamental, y le sumamos a que vive en un ambiente pues violento, disfuncional o indiferente en afecto, entonces imagínese con qué tipo de personalidad está creciendo ese ser humano, o sea, totalmente reforzando una conducta pues psicópata o una conducta antisocial. Entonces ya nace, en el ejemplo que usted dio de este rechazo, porque es un rechazo del padre, ¿cierto? En un principio, ese niño puede venir con esa digamos, carga, ¿no? El rechazo en realidad es algo que marca al ser humano, o sea, tanto de niños y adultos afecta. Si a un adulto le afecta el rechazo de una persona, el rechazo afectivo, imagínate en un niño. Imagínate en un niño cómo puede afectar todo esto, ¿no? Por eso vemos, por ejemplo, las personas con comportamiento antisocial, por ejemplo, delincuentes, asesinos, pues que traen, en la mayoría de sus casos, un rechazo afectivo desde el hogar, o sea, son rechazados afectivamente por sus propios progenitores. Doctora, ¿cuál es el panorama que se puede dar con respecto a las nuevas generaciones en un ambiente, en una sociedad como esta, en las cuales hay una gran violencia doméstica de padres atacando a las madres delante de los hijos, de espectáculos como los videojuegos en donde se suma puntos matando, en donde inclusive hay ritmos musicales? Yo no estoy en contra, considero que hay buena y mala música, nada más no califico a la música por géneros, pero sí es interesante que hay géneros que se destacan por, como decía el anterior especialista, de cosificar al ser humano, cosificar a la mujer. Si tenemos este panorama con un internet en el que hay todo tipo de información, en el que tienen acceso los jóvenes desde muy niños. Entonces, el panorama que se presenta de las nuevas generaciones, pues no es muy alentador que digamos, doctora. No sé si de repente mi frase puede sonar un poco exagerada, pero estamos formando futuros Beth Thomas. ¿Es así de grave la situación? ¿O hay otros factores que pueden también balancear la situación social, doctora Lisbeth? Hay otros factores, pero creo que el que está mencionando usted, doctor, es bastante importante porque toda la parte afectiva justamente se forma en el hogar y se forma dándole esa educación emocional a los hijos desde el hogar. Es decir, todo esto que usted ha mencionado, los videojuegos y otros factores, está haciendo lo que estamos viendo ya en los chicos, digamos, anular, ¿no? Y opacar poco a poco las emociones en estos seres humanos, en estos hijos. Es decir, que hoy en día los niños, adolescentes, tienen baja capacidad de empatía, por ejemplo, esa capacidad de ponerse fácilmente en el lugar de los demás, ¿no? Tienen esa poca, digamos, sensibilidad ante el dolor del otro, ¿no? Ante el dolor ajeno. Son más indiferentes a sus propias emociones y a las emociones de los demás, ¿no? Asocian el tema de la, digamos, de la tristeza, del llanto a la debilidad también. Entonces no puedo mostrarme yo débil, tengo que mostrarme fuerte. O sea, nos están socialmente prohibiendo sentir prácticamente, ¿no? Nos están anulando el sentir y somos seres humanos que tenemos y nacemos por naturaleza con emociones, con sentimientos. Claro, somos entonces emocionales.
Exactamente, nadie puede anularnos ese lado del ser humano de sentir. Y cuando un ser humano se siente anulado, obviamente todas esas capacidades que le va a permitir justamente sentir esa sensibilidad, ese conectarse con el dolor del otro, ¿no? Eso de ponerse en el lugar del otro, y es por eso que a veces vemos a niños, adolescentes que son indiferentes a estos y que nada más van primando su objetivo, ¿no? Van primando lo que quieren ellos lograr, conseguir, a cuestas de lo que sea, ¿no? Entonces el sentir lo pongo a un lado. Doctora, se habla mucho de las generaciones Z, de las generaciones millennials, ¿no? Los jóvenes, ¿no es cierto? Y lo que usted me dice es preocupante. Usted nota, de repente por su práctica profesional, ¿no es cierto?, diaria, etcétera, que también aborda temas de los jóvenes, etcétera. ¿Usted cree que hay una suerte de como una característica de las nuevas generaciones de esta falta de empatía con el otro, de esta suerte de indolencia? ¿Es esto como algo general que se podría convertir en un rasgo de las nuevas generaciones, doctora? ¿Así de graves? ¿O es una cosa muy individual? No, o sea, yo sí estoy viendo prácticamente, sí, en mi praxis profesional, pues que al joven sí, de esta generación le cuesta bastante poder entender, ¿no?, que el otro también siente como él o como ella. Le cuesta bastante incluso darse cuenta que está sintiendo, ¿no? Le cuesta bastante poder reconocer y verbalizar, sobre todo, una emoción como, por ejemplo, tristeza, una emoción como frustración, una emoción como miedo, ¿no? Porque son emociones que han sido anuladas, porque desde el hogar, ¿qué te están enseñando? ¿No? Incluso con pensamientos machistas. El hombre no llora. Tienes que ser una mujer fuerte, no debes llorar, ¿no? Entonces, no, el miedo no existe, no sientas miedo, sigue adelante. Entonces, no sientas miedo, no llores, no te asustes, estás anulando emociones, ¿no? Qué diferente decir, el miedo siempre va a estar ahí, tienes que aprender a convivir con tu miedo, ¿no? Llorar no te hace persona débil, ¿no? Es parte de tu esencia como ser humano. Te vas a frustrar, es parte de, pero tienes que manejar tu frustración adecuadamente. Pero si desde pequeños a esta generación les están anulando el no sientas esto, obviamente a la actualidad no, ellos mismos ya están con esta creencia, este esquema de creencias que no pueden sentir esas emociones. Entonces, como yo no las puedo sentir, tampoco voy a ser tolerante, ¿no?, ante las otras personas que también lo sientan. Sí, ¿sabe qué, doctor? Yo le hacía esta pregunta porque yo me he dado cuenta exactamente lo mismo que usted se está dando cuenta. Yo conozco jóvenes desde 16, 17, 18, a 25, 24, 25, que no expresan sus emociones, se las guardan. La mujer tiene que ser muy fuerte, el hombre, por el tema machismo, tiene que ser muy fuerte y no expresan esa emoción, esa emocionalidad, y causan, ellos mismos se sienten como que están en una especie de un cascarón encerrados emocional, y que puede causar muchas cosas, bueno, a futuro, muchas cosas, y en su vida cotidiana de relacionarse, ¿no? O sea, también ciertos problemas. Eso, yo por eso le hacía esta pregunta porque yo lo he visto en algunos jóvenes a los cuales he tenido oportunidad de conocer, etcétera, interactuar. Pero en el caso, yo quiero terminar esta entrevista, doctora, porque en el caso concreto de esta niña, Beth Thomas, la niña psicópata, al menos tuvo un final feliz, ¿no? Un happy end, ¿no? Ella, recordar a nuestros oyentes, pudo recuperarse aparentemente de todo este tema. Se volvió inclusive una enfermera, ¿no? Publicó un libro acerca de toda su tragedia, e inclusive inició una fundación llamada Families by Design, en la cual ayudaba a otras familias que tenían estas patologías, ¿no? Entonces, ahí viene el tema de si es que es posible esta recuperación de un punto de vista psicológico al 100%, o al menos una persona que sea viable socialmente de poder integrarse a la sociedad, doctora Lisbeth. ¿Es posible esa recuperación? Bueno, sí, claro que sí. Se requiere obviamente un tratamiento multidisciplinario constante y bastante desarrollado
bueno, que aquí lamentablemente en nuestro país no lo tenemos, no lo tenemos, Sí, pues. pero sí, podría haber una recuperación, sobre todo se podría reinsertar socialmente estas personas, no podríamos saberlo si al 100%, puede ser algo Claro. ambiguo, pero sí poder hacer que este ser humano pueda integrar nuevamente a sus actividades como cualquier otro ser humano. Hay que tomar en cuenta también, y esto es importante, que cuando vemos conductas como la que presentó esta niña, no atacar el comportamiento en sí, o sea, no juzgar que esta niña por qué se comporta de esta manera, por qué hace esto, por qué hace lo otro, sino hay que atacar lo que hay detrás de ese comportamiento, qué impulsa a esta niña o a estas personas a comportarse de tal manera. Es como, por ejemplo, el alcohólico, ¿no? O sea, no te preocupes o no busques el que deje de tomar, más bien preocúpate qué lo está impulsando a tomar, qué hay detrás de este comportamiento. Entonces, cuando vemos niños de repente con conductas poco sensibles o ciertas características como esta historia que se está contando esta niña Beth, hay que ir detrás del comportamiento, ¿no? ¿Qué hay en ese esquema de creencias que está impulsando a que sienta lo que siente y obviamente a comportarse de esa manera? Y ahí el papel clave, lógicamente, de los padres, ¿no? Desde el papá, de la mamá, o en caso, pues, de familia tiene una diferente realidad de la persona que esté más allegada, o el papá, o mamá, pero una manera de tener ese acercamiento a los hijos, porque eso depende, ya inclusive son mayores, porque claro, la época clave, como usted decía, son los primeros años, ¿no? Inclusive hasta hemos visto, hasta antes de nacer, inclusive podría pasar eso. A lo largo de los años, inclusive los mismos jóvenes, los mismos adolescentes necesitan mucho ese apoyo y que no lo piden porque están callados, están encerrados en su caparazón de la pubertad, de la adolescencia, y este es el momento, en esta cuarentena, de aprovechar esa cercanía que nos da inevitablemente pues el encerramiento, ¿no? Así es, y no solamente la cercanía, doctor, también es importante el asumir responsabilidad del tipo de persona o comportamiento que mi hijo está hasta el día de hoy desarrollando. Porque qué fácil es decir, ay, mi hijo es esto, pero yo como padre o como madre, ¿qué asumo? O sea, ¿de qué me hago responsable? Uno. Y número dos, si yo como adulto estoy buscando también ayuda profesional para poder, digamos, curar mis propios demonios o mis propios temas inconclusos desde mi propia infancia, ¿no? Porque ese resentimiento, esos de repente rencores que puedo traer desde mi infancia es lo que también voy a proyectar a mis hijos y al final se vuelve una cadena interminable. Sí, y hay que romper esa cadena. Doctora Lisbeth, un gusto haberla tenido en el programa. Muchas gracias nuevamente por su contribución a Viaje a Otra. Y también le pido, por favor, a nuestros oyentes que la han escuchado, podrían recurrir a usted en las redes en las que está. ¿Cómo podría tener ese acercamiento, doctora? Sí, podrían comunicarse al 924-024-298, les repito, 924-024-298, o a través de mi fanpage, Lisbeth Cuevas, psicoterapeuta, y también invitarlos pues los martes y jueves a las 6:30, estoy haciendo transmisiones en vivo con diversos temas de familia, de crianza, los martes y los jueves acerca de pareja también. Jueves a las 6:30, ¿en dónde la podemos escuchar o ver, doctora? Mi fanpage, Lisbeth Cueva, psicoterapeuta, Lisbeth con Z y TH, Lisbeth Cueva, psicoterapeuta. Muy bien, doctora Lisbeth. Muchas gracias por su contribución al programa. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Cuídense bastante. Ok, buenas noches. Bien, queridos amigos, hemos tratado este tema y a mí lo que me preocupa es que, claro, uno puede decir, es un caso excepcional esto de Beth, la niña psicópata, ¿no? Como una cosa de, qué horrible, un monstruo que pasó, qué sucedió, ¿no? Un caso único. Pero a mí no me parecen las condiciones que se dan para que lo que estemos en la sociedad actual esté engendrando, ¿no? Ese tipo de jóvenes, ¿no? Como siempre dicen, ¿no? La juventud, divino tesoro, ¿no? Qué belleza que tiene la juventud, qué pena que lo tengan los jóvenes. pero más allá del comentario risueño, o sea, la sociedad, ¿no? Claro, estamos en cuarentena y estamos dando prioridad a este tema, lógicamente, el tema del COVID-19 y que todos tenemos que trabajar en solidaridad. Pero imagínense con una sociedad en la que los jóvenes no tienen esta empatía, este acercamiento al otro, esta indiferencia. Y muchos hablan de eso, ¿no? Que los millennials, esta generación que están, son muy indiferentes con el tema
yo he nacido en una generación en que era muy política, por ejemplo, ¿no? Mi generación ha sido muy política, ¿no? Imagínense que en mi colegio Guadalupe, los profesores eran del SUTEP, ya se imaginan, ¿no? Entonces éramos muy políticas, pero eso tenía una cierta ventaja. ¿Por qué? Porque era como una suerte de que esas generaciones están muy comprometidas con el futuro del Perú, ¿no? O sea, siempre todo joven tiene la idea de cambiar el mundo, ¿no? Y de una manera eso subsiste o simplemente hay un desengaño, ¿no? Entonces, pero el tema es cuando los jóvenes actualmente no piensan, son totalmente individualistas, pues yo, ¿no? O sea, y si no me va bien este trabajo, me cambio al otro y no me interesan los demás, ni la sociedad, ni la historia del Perú. A esto se suma, por ejemplo, que en los colegios yo recuerdo que en mi época de colegial había el curso Historia del Perú. Así, Historia Universal, ¿no? Ahora todo como que se ha achicado, se ha reducido. No solamente que hayan cambiado los nombres, la currícula. Me acuerdo que había formación OBE, orientación básica del educando, formación laboral para el trabajo, ¿no? Han cambiado las cosas, han mejorado muchas cosas, pero en general la educación pública, ustedes saben, ¿no? Como la salud pública, ¿no? Está muy, pero muy mal. Y la verdad que el Perú es un pueblo tan noble que no merece esta realidad, ¿no es cierto? Y nuestros jóvenes no merecen tampoco que tengan este tipo de influencias, ni tampoco que sean indiferentes, ¿no? Yo siento que todavía hay la posibilidad de hacer el cambio y eso debe de arrancar desde el hogar. Así yo sé que el hogar, las necesidades económicas, tienen que salir los padres a trabajar y dejar los chicos solos, pero ver la manera con los abuelos, con la tía, qué sé yo, cada uno tiene que ingeniárselas, pero los chicos no podemos dejarlos abandonados a su suerte, y menos con una ventana tan amplia y tan de tanto que es el internet, ¿no? O sea, que hay programas que quitan. No. Yo cuando voy a veces a los barrios populares, por ejemplo, y veo en las cabinas de internet en horas de escolares llenas de chicos que están haciendo, qué bacán, el internet sirve para aumentar el conocimiento. No, están haciendo juegos en redes, ¿no? Y yo he conocido adultos que sus esposas se han divorciado porque ya adultos han seguido con los juegos de redes y no pueden controlarlos, han vuelto adicciones, ¿no? Son ludopatías, ¿no? Entonces, hay que esta cuarentena, que estamos todos en casa, nos sirva para reflexionar, ¿no? Para ver cómo vamos como sociedad, como familia, cómo vamos con nuestros chicos, con nuestros hijitos, nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va el tema? No es necesario que haya recursos económicos, no, hay cosas que son gratis, que simplemente tomar atención, saber escuchar a los chicos, propugnarles la comunicación, el diálogo. Es algo que es gratis. No es que yo trabajo, no tengo tiempo. No. Hay siempre un tiempo, siempre hay un momento para hacerlo, porque si no, ¿cuántos bets podrían estar surgiendo? Y ya se ve, como vuelvo a repetir en el tema de la seguridad ciudadana, cómo muchos de los jóvenes de los barrios populosos están metidos en cosas de hiperviolencia, ¿no? En fin, damos cierre al tema, y en este momento vamos a abrir la central de Radio Capital. En estos pocos minutos que nos falta para terminar, tenemos una llamadita al 212-5353, porque lo que viene el próximo bloque, amigos, es un tema muy interesante. Ustedes saben de que hemos tratado en capítulos pasados de Viaje a otra dimensión el tema de la falla de la Matrix, ¿no? ¿Qué es eso de la falla de Matrix? Está surgiendo también eso en internet, ¿no es cierto? Recorre internet, que hay personas que están viendo cosas raras en la realidad, ¿no? Pájaros que están paralizados en el cielo, ¿no? Jugadores que están jugando, se caen y se paran, pero no se paran normalmente, sino como si retrocediera el video. ¿Cómo es posible que pase eso? Hace poco tuvimos un caso en Viaje a otra dimensión de un joven que estaba totalmente inmóvil durante una transmisión de un canal de televisión que estaba transmitiendo, la intervención policial por el tema del COVID-19 a un mercado. Y toda la gente, como los ambulantes corrían, la gente estaba comprando. Y en medio de la escena había un joven que estaba totalmente inmóvil. O sea, en una pose imposible. O sea, entonces, ¿qué es eso? No, decían, no, lo que pasa es que está haciendo el truco de la estatua y le están dando moneda. No, nada de eso. El chico se le pescó en la cámara de casualidad. Y toda la gente se movía y él estaba totalmente inmóvil. O sea, eso. Ahora resulta, amigos,
que ha habido un caso que justamente vamos a tratar en el próximo bloque, de unos jóvenes que han visto algo imposible. Y ha sido hace solamente 2 días. Y lo han visto en el sur, al sur. Un avión que estaba totalmente en el aire, pero totalmente inmóvil. Entonces, ¿de qué se trata? Y totalmente inmóvil. Y no fue una persona, fueron varias personas en un micro que lo vieron. Nosotros hemos logrado contactar con 2 de esas personas que dicen, lo vieron. El avión estaba inmóvil encima de los edificios. O sea, que una locura. Ah, y otra cosa, no era un avión moderno, era un avión antiguo, monoplaza, monomotor. Entonces, ¿qué? ¿Hay un portal del tiempo? ¿Pasó un avión a esta época? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿No es cierto? Entonces vamos a abrir en este momento la señal de Radio Capital para recibir sus llamadas al 212-5353, 212-5353. A ver, si empezamos a llamar. Y el próximo bloque, ya saben, vamos a hablar acerca de esta supuesta falla en la Matrix. Cuando quieras, Johnny, si tenemos la llamada, ¿no es cierto? 212. Ya. Entonces, bueno, entonces ¿hacemos la pausa? ¿Hacemos la pausa? Vamos a hacer la pausa en estos momentos, queridos amigos. Ya saben, en el próximo bloque estaremos ya con este otro tema, este segundo tema, acerca de una supuesta falla de la Matrix, ¿no? Hace 2 días, aquí en Lima. Pausa y regresamos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima, el programa número 1 de la noche limeña. Bien, hace unos años atrás se estrenó una película que marcaría un antes y un después dentro del cine de ciencia ficción. Matrix, ¿no? Dirigida por los hermanos Wachowski, ¿no? Una película de ciencia ficción, de acción, que creó además toda una forma de ver de las escenas, ¿no es cierto? Estas en cámaras lentas, ¿no es cierto? Muy estética además, de estos Smiths, hombres de negro, ¿no? Que atacaban a Neo. Pero ¿cuál era el basamento detrás de la historia de Matrix? Te decía de que esta realidad, no sé, vamos a tratar de darlo de una manera a todos nuestros oyentes, ¿no? Que esta no es una realidad verdadera, que en realidad nosotros vimos una falsa realidad, que esta realidad cotidiana en la que hay calles, edificios, cielo, tierra, hombres, mujeres, radio, televisión, todo eso es creado. Vivimos como si estuviéramos dentro de un juego, vamos a decir, un juego de computadora, o dentro de una realidad creada en una gran computadora, ¿no es cierto? Entonces, que la verdadera realidad es otra, que ahí en la película se ve que le da una pastilla, ¿no es cierto?, para que despertáramos y viéramos la verdadera realidad, y es ahí donde vemos una realidad en la que la Tierra había sido destruida, en la que todo estaba lleno en tinieblas, en que había sobrevivientes que estaban luchando contra máquinas, y entonces decía, esta realidad es una Matrix, ¿no? Es como si fuera una realidad creada por computadora, como si nosotros fuéramos muñequitos o personajes de una gran computadora. Entonces surgió el tema en internet, en las redes, de la falla de la Matrix, que decía que si esto es así, era posible que fuera real. ¿Por qué? Porque ocurren eventos en los cuales, por ejemplo, en que hay videos, ¿no? Algunos han sido ya desmentidos, otros no, en que un carro está avanzando por una calle, da una curva y de repente de la nada aparece otro carro. ¿Y dónde surgió ese carro? Si no se le vio venir, o sea, así en el video se ve, aparece un auto. Entonces, no. La teoría es de que no, fue una falla de la Matrix. O sea, que esta realidad a veces tiene, así como a la vez cuando uno está en la computadora, uno no se falla la computadora, entonces también así igual puede haber que haya falla de la computadora, y entonces la realidad como que hay fallas en la realidad, ¿no? Entonces, vamos a conversar en estos momentos pues con Hugo Espinal, no sé si ya lo tenemos. Tenemos creo un audio también, me parece, también. Vamos a escuchar primero el audio, ¿no? Vamos a escuchar que es una de las testigos, a la cual vamos a llamar Carla, porque ella no quiere que le den su nombre, de que ella estaba yendo por una calle, por la avenida Americana Sur, que me parece, bueno, vamos a conversar bien, y vio algo raro, un avión que estaba inmóvil encima de los edificios, y un avión antiguo además. Vamos a escuchar primero el audio, Johnny, ¿no es cierto? Adelante, por favor.
Estábamos en el carro y mi mamá estaba sentado al lado de la ventana. Fue él quien se dio cuenta de esto y me avisó para que mirara y había un avión grande que estaba en el cielo y no se movía, estaba quieto. Fue muy extraño. Eh, no eran como los aviones que uno cuando mira se ve que está súper lejos y se ve chiquito. No, este estaba muy cerca y no se movía realmente para nada, estaba ahí. Muy bien. Ahora ese es una testigo uno. Testigo dos, tenemos a Hugo Espinal, que también nos va a contar acerca de este mismo tema, este mismo incidente. Hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy bien, Hugo. Bueno, a ver, cuéntanos. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿A qué horas y en dónde, Hugo? Ya, eso pasó ayer. Eso pasó ayer, Ayer, en El Salvador, ya, en eh, Vía El Salvador. muy cerca del Ya. cruce de Pedro Miota, que es la C, con Pe- Séptimo, no me acuerdo cómo se llama esta avenida, es Talara, Ajá. Pedro Miota con O Talara, sea, en el cruce de las avenidas Pedro Miota con Talara, en sí. Vía El Salvador, ocurrió ayer, 30 de junio. La hora más o menos, Hugo, más o menos, ¿a qué hora serían? Más o menos entre 4, 4:30, no recuerdo bien. Eso está muy cerca Cuatro, de Loma cuatro y de media. Corrinas, como te comentaba. Y ese es un tema muy interesante, amigos, porque ese está muy cerca a la zona del Lomo de Corvina. Ustedes recordarán, amigos, que hace unos días atrás hicimos un programa acerca del incidente con Chan, en el cual en la década de los 70 mucha gente de Villa El Salvador vio cómo de la zona del Lomo de Corvina salió como una especie de un bólido, algún rayo, una cosa así, Ujú. que impactó en un ovni. El ovni cayó en el mar de Conchán y luego el ejército peruano, de acuerdo a los testimonios, rodeó toda la zona, vía aérea, helicópteros, en tierra, tropas del ejército y pescadores que estaban en la zona. Bajó drásticamente la pesca y al día siguiente el objeto que se había hundido emergió y salió. Y a partir de ese momento muchos de los testigos hasta ahora son asediados, ¿no? Y nosotros tratamos este tema justamente de muchos testigos de Villa El Salvador. Pero bueno, volviendo al tema, Ujú. porque esto ocurrió muy cerca ahí en Lomo de Corvina. Hugo, Sí, sí, algo de eso ¿tú también te dónde había comentado, estabas? pero ¿Cómo fue? volviendo a este Cuéntanos, tema. sí, cuéntanos cómo fue, tú dónde estabas y qué es lo que pasó. Ya, no, yo fui a recoger a mi hermana porque ella quería comprarse un celular y estamos Ah, ok. cerca del Mall del Sur, entonces venimos desde ahí. Amor del Sur. Yo vivo Ya, por Oasis de Villa, muy ya. cerca de ahí, ¿no? Oasis de Villa. Ya. Y cuando estábamos pasando por esa avenida, el carro para, ¿no? Sí, Porque hay un paradero, la gente empezó a bajar y hay gente que empezó a claro, seguir. Pero justo el cuando para, paradero. yo veo para el Sí, costado sí. y veo como que hay unos edificios, ya, hostales, eso. Y Ya, justo arriba, como digamos que el edificio es de 5 pisos, aumenta 2 o 3 pisos, y a esa ya. altura estaba Sí. una avioneta, un, Una un avioneta. aeroplano, Ya, pero grande, o sea, sí, se veía como, yo pensé que, o sea, sí. cuando le di una mirada rápida, lo Sí. primero que pensé fue que esta avión se va a caer por acá, como que sobre está planeando bajito, pero, o sea, Ya. lo vi y lo raro es que no se movía, pues estaba a esa altura, como que se va No a se caer por ahí, ¿no? movía. No Ya. se movía, estaba quieto y no hacía bulla, porque la gente mira, o sea, si es un avión así, una avioneta, Ya. supongo que debe hacer mucha bulla, está a esa Mucha bulla. altura, Y está debe ser volando una bulla alucinante, sí. bajo. Porque, Claro, a ver, vamos a ver. Estaba en una zona, me dice, en el cruce de Miota con Talara. Me dices tú que en esa ujú, zona había varios hostales, edificios hostales, y claro. esta avión o avioneta estaba encima de uno de esos edificios de 5 pisos, pero estaba muy bajo y muy cerca. ¿Tú Claro, lo viste así, Hugo? sí, sí, o sea, imagínate como si un día estuvieses, no sé, en tu patio y pasa una avioneta muy cerca y ves Ya, todo, o sea, las llantas, todo, o sea, con mucho detalle, o sea, ves una ya, cosa enorme, o sea, así se veía. ¿Sabes cómo se ya, ve? No sé si has visto alguna vez una mecánica, hay algunas mecánicas que tienen como que, como un fierro y encima de ese fierro hay como una motito o un carro de juguete, pero de metal. Ya, algo así se veía ya. como si tuviesen un avión de adorno, pero Un un avión de avión, adorno ¿no? flotando ahí, pero un avión.
¿Estaba quieto, qué? Pero o sea, Hugo, eso es lo que quería preguntarte. ¿Estaba volando, bueno, no flotando, pero estaba estaba totalmente flotando y por un inmóvil? momento, o sea, quise como Sí, que ver qué fue, y si hay ya, un cierre o algo, y dije, qué loco lo que habrán hecho acá, ¿no? ya, Pero, o sea, no había nada. Estaba ya. quieto. Y me empecé a reír, So- entonces o sea, me choqué un toque y le dije a mi hermana, y mi hermana ya. se quedó así también como que Tu ni lo hermana también lo miraba, y vio, miraba para los lados y nada. Y no ya, reaccionamos en ese momento, pues. El claro. carro, como te digo, o sea, paró Ajá, en ese momento vimos que se quedó quieto, o sea, tuvimos no sé, unos segundos para ver el sí, avión y el avión no avanzó para nada, estaba ahí quieto y la gente ni se daba cuenta, pues. Y ya. avanzó Pero tú sí le y pasaste la como, voz a tu hermana. claro, y mi hermana lo vio también. Ya, ya, qué alucinante. O Por sea, eso, o sea, pero qué, ella sí, también se quedó así como que no, o sea, en un momento nos quedamos como que no puede ser, pues. ¿qué es Y no se eso? me ocurrió Claro, grabar ni nada, o sea, el carro avanzó y después, escucha, lo hubiera grabado, claro. o sea, que como que el No, no, celular vi para atrás no, y ya no no, había nada. claro, no pudiste, eso, María, no pudiste grabarlo o tomar una foto con tu celular, video, una foto de No, repente, es que Hugo. imagínate, no sé, pues es que es como lo que la gente dice, ¿no? Que es muy fácil pensar que sí, ¿no? Es algo alucinante y vas a ver el celular, ¿no? Lo primero Ujú, que piensas es que ni siquiera piensas es porque es como que es demasiado alucinante, pues. Porque claro, acá en la casa lo contábamos, le contaba por ejemplo a mi sí. viejo, y él Ah, decía, no, seguramente es un globo en forma de avión y se han confundido, o sea, la gente flotando, un globo pensaría que, publicitario, digamos, lo han claro, no, o inflado sea, al globo, ¿no es cierto? Bueno, podría ser o no. claro, o sea, es como lo que la gente puede pensar, pero no, o sea, es así tan alucinante como te lo puedas imaginar, o sea, en un avión real, Sí, quieto, sí, no, no sale. que es una cosa loca. Un avión que esté flotando en el aire, inmóvil y sin sonido. Ahora, Claro, y dime, no el hacía bulla, modelo la del... gente, o sea, había algunas No hacía personas, o bulla, sea, ahorita hay estado de emergencia y todo, pero hay algunas claro, personas pasando, ¿no? Pero, o sea, un claro. avión así haría mucho ruido, al menos la gente diría, oye, hay Sí, una cosa flotando ahí, pero definitivamente. no. Además, un avión volando tan bajo es Sí, muy y se veía peligroso. O como sea, que sí, una avioneta, yo la veía como que, o sea, esos segundos fueron suficientes sí, como que para ojear, ¿no? O sea, yo creo que cuando uno ve algo muy raro, lo primero que hace es mirar más de sapo porque no te lo puedes creer. Después claro, reaccionas y dices, escucha, hay que grabarlo. Pero nosotros tuvimos claro, unos segundos, ¿no? Yo vi, como te decía, ¿no? Era un sí, avión. Yo lo vi ajá, como que de un color más o menos claro, pero se veía sucio, pues, se veía viejo. Pero se veían viejo, todas las, sucio, o sea, los todos fierritos, los todo, o sea, se detalles. veía con Ya. detalles, o sea, estaba cerquísima. Ok, ahora, claro, porque si algo está lejos puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero si está cerca, tú ves todos los detalles del avión. Está Ahora, muy el cerca, modelo del es como avión, que a sí, la altura de un el edificio modelo, de 7 pisos, más o menos. claro, o sea, el edificio de 5 pisos y era como si 3 pisos más, ahí saltaba el edificio, Ajá, el avión, ¿no es cierto? sí, sí. Ya. Hugo, sobre el modelo del avión, era un avión moderno, bueno, uno no es especialista en aviones, digamos, en No se aeronáutica, veía pero muy uno más o menos moderno, la saca, ¿no? verdad. Ya. O sea, ¿Cómo era? no ¿Cómo se era el veía muy avión? ¿Era? moderno. ¿Por Era qué? ¿Qué forma tenía? Ya. Ok. una avioneta, o sea, estaba viendo el modelo, pero se veía Ajá. una avioneta, o sea, no tan actual, ¿no? O sea, no creo No tan. que ahorita en estado de emergencia y todo estén dejando que volar avionetas Ya. así, de ese modelo, incluso, no, o sea, antiguas. ¿Para qué, no? Ah. O sea, parecían, mi hermano me Ajá. dijo que ella lo vio verde, yo no lo vi tan verde, yo Ya. lo vi como que medio beige, gris, O sea, o sea, como un medio cierto sucio, modelo ¿no? antiguo. Como un Mi cierto hermano modelo dice antiguo. que ella Ahora, lo vi como un avión militar. como un avión Porque militar. es un avión militar en esa parte de El Salvador, a esa altura. Bueno. Bueno, vamos a ver. Hay un aeródromo en San Bartolo. ¿No es cierto? Y ya, Antes no estaba pero Coyique, ahora es San Bartolo, que está, bueno, al sur también está, pero está lejos, no está tan cerca. mm, Tenemos también Las Palmas, ¿no? Ahora, hay claro, otro pero no tema, ¿no? creo Porque, que les sí, permitan ahorita mismo estar sí, volando pues, y haciendo eso, claro, o sea, volando a esa altura, en una zona muy donde hay casas. bajo. Sí, en una zona urbana no puede volar tan bajo, a menos que tuviera una emergencia. Pero en todo Claro, lo caso, loco pero lo más... también es que noté que Sí, había aves volando, pero, o sí, sea, como para descartar esa idea de que
de que es como que esto, que la avioneta se encuentra contra una corriente de aire, de que de repente, digamos que podría ser, pero que hace una avioneta a esa altura. Y aparte, la avioneta estaba como que en dirección de sur a norte. Y ahí el viento acá corre de oeste a este, porque está el mar, pues. Claro, Entonces, escucha, no es la dirección en que se encontraría contra viento, pues. No puede flotar. No puede flotar. O sea, una avioneta no es antigravedad, pues, ¿no es cierto? Es una avioneta, tiene un vuelo... Estaba inmóvil. ahí. Claro, Claro, una avioneta no... y no se bulla. Sí, pues es como si fuera una fotografía, se veía como una fotografía ahí, algo así. Como un holograma, yo te diría. Como un holograma. Ya. Pero perfecto. Ya. O sea, era tan... Es que eso es como que es que no te lo podrías imaginar, supongo, pues, porque es irracional. Sí. Pero es que es así. Claro, es irracional, imagínate lógico. Una avioneta así, flotando. Y una avioneta inmóvil. grande, pues se veía grande. Sí. Encima, quieta y paralizada. Ahora, una pregunta al margen, que puede tener algún sentido. La zona del Lomo de Corvina es una zona muy interesante donde había avistamientos ovni, el caso del incidente de Conchán, etcétera. ¿Eso estaba cerca a la zona del Lomo Corvina o no? ¿Cómo? Si esa avioneta estaba cerca a la zona del Lomo de Corvina, donde ocurrió el incidente de Conchán. Eso es lo que te decía. Eso es lo que te decía. Sí. Es en la misma altura. Ajá. Cerca al Lomo de Corvina. De hecho, de ahí para arriba está el cementerio de Villa, que es la zona de Lomo de Corvina, justo. Ok, muy bien. Bueno, ahora, de un punto de vista lógico, yo sé que tú eres diseñador gráfico, y entonces eres una persona pues muy racional. Te escucho muy... Lo que tú has visto, ¿qué cosa crees que puede hacer, Hugo? Tu hermana vieron, y otras personas del micro vieron. ¿Qué cosa te podría hacer? O sea, racionalmente hablando, ¿qué podría hacer? O sea, yo estaba tratando de ver la lógica de eso de que, porque he visto, empecé a averiguar, pues es algo rarazo que ves y te quedas como con la duda, ¿no? Empecé a averiguar y vi que pasaban cosas similares con aviones, pero he visto a alturas mucho más altas, pues, y en contraviento, es como que se quedan quietos, igual con aves, ¿no? Pero el viento, como te digo, no viene en esa dirección, pues. Claro. El viento salió como que de costado. Y aparte había naves. No, pues no. De esa altura. Pero aparte, lo que tú señalas es que estuviera el avión planeando. Pero si el avión planea, tiene que moverse. No puede estar inmóvil. Y no se bulla, pues. Y no se bulla. O sea, ¿qué? El motor, con el motor bueno, puede planear con motor apagado también. Es que la gente, o sea, la gente estaba muy normal. No es que yo me di cuenta porque la gente estuviese mirando hacia esa dirección, ¿no? Yo simplemente estaba así como que mirando para el costado y veo un avión encima. Claro. No está el quieto. Es como que y además, uno podría pensar, bueno, de repente es algo, una ilusión, una alucinación de Hugo, pero estaba tu hermana también. Hemos escuchado las declaraciones de ella, ¿no? Hace unos momentos. Entonces, bueno, en fin. Ella también está así como que o sea, no puede entender mucho, pues trata de verle una lógica, pero ya. No lo único único que podemos hacer con esto es que, escucha, pues lo vimos y qué raro, pero hasta ahí. Qué raro. No podemos hacer nada. Pero, o que sea una falla de la Matrix. Sí, pues, yo tenía una teoría más rayada, pero justamente ya te comentaba eso en lo que te he comentado en los audios y eso. Pero claro. Yo supongo que tiene algo que ver con lo que también han visto, ¿no? En Lomo de Corvina. Que eso ya vamos a ver en otra oportunidad. Muy bien, Hugo, gracias por tu aporte al programa, gracias a ti y a tu hermana por el aporte al programa. Y bueno, lo que podemos hacer en este momento es, si esto ocurrió ayer, ¿a qué horas me dices? A las 4:30. 4:30. Entonces, lo que podemos hacer simplemente es hacer una invocación a todas las personas que, o de repente, yo creo que lo hacemos más formal, mi estimado Johnny, yo creo que podemos hacer un lanzamiento de un ROA. Otra cosa que te decía es que cuando llegamos a la casa, justamente le comentamos a mi hermano y a mi viejo, pues, y decían que sí, habíamos escuchado que un aeroplano, algo pasó, y que hizo un montón de bulla, que pasó por acá, por la casa. O sea, es como que a veces pasan
pasan algunas naves, pues por hacer pasan a la altura que tiene que ser. Ya. Y justamente Ok. esa parte es más baja, o sea, acá es como que una loma, el promedio es como una loma, pero la Claro, parte donde, ok. donde lo vimos es más baja, entonces tendría que haber incluso bajado bajado de la altura donde Sí. estaba a una Ok. altura Mm. casi a lo de las casas que es como que ¿por qué tendría que hacer eso un piloto? Sí, Pero, como, o sí, sea, pues, dice que lo vieron pasar, está pero volando muy nosotros lo bajo. vimos estático ahí. Y después cuando volteamos No, ya no había nada. y no había nada, o sea, es una cosa muy O sea, cuando rara. avanzó el carro como que hasta el hospital de emergencia, Sí, volteamos a ver si es que podemos grabarlo o tomar una foto o algo y ya no había ni rastro de no había de la avioneta. nada, ¿no? Sí, pues. Bueno, muy bien, Hugo. Vamos a estar en contacto, estimado amigo, porque sé que también tienes otra información con respecto a otros temas, con la posibilidad de que haya un portal dimensional en Lomo de Corvina, pero eso vamos a hablarlo ya en extenso en otra oportunidad porque es otro tema. Hugo, muchas gracias. Gracias por estar en el programa a ti y a tu hermana. ¿Ya? Un fuerte abrazo. Vale, Muchas un gracias. abrazo. Vamos a estar en contacto. Claro, y pero esto no Vale. queda ahí, vamos claro, gracias amigo. Y voy a pedirle a Johnny a ver si lanzamos un ROA, ¿no es cierto? Para a ver si de repente otras personas el día de ayer han visto algo de esta supuesta falla en la Matrix, ¿no? Así que adelante con el ROA. ROA, Red de Observación Aeroanómala. Bueno, siendo las 10:23 de la noche, lanzamos el ROA, el Red de Observación Aeronómala, no en este caso porque he visto el avistamiento de un ovni, sino porque hay personas que el día de ayer a las 6:30 de la tarde, 4:30 de la tarde, dijo, ¿no? 4:30 de la tarde, pudieron ver una suerte de una avioneta paralizada en la zona entre Pedro Miota y la avenida Talara. Estamos hablando Vía El Salvador, a la gente de Vía El Salvador, a la gente de Vía María del Triunfo, a la gente de San Juan de Miraflores, a la gente de Chorrillos, toda esa zona hacia el sur, si es que extraño en alrededores de un avión que estaba totalmente inmóvil en la zona. Nosotros le damos la credibilidad a nuestros dos oyentes que nos han contado esa experiencia y ver si otras personas han podido ver eso, han podido ver algo al respecto. En todo caso, ya saben, nos pueden llamar al 212-5353, 212-5353 y o nos pueden también llamar, dejarnos audios o mensajes o fotos o videos o audios al WhatsApp paranormal 987-280-690. 987-280-690. En todo caso, estamos activando el ROA, la Red de Observación Aeroanómala. Muy bien, en estos momentos de Radio Capital, para que ustedes nos llamen al 212-5353, 212-53 y empezamos a recibir las historias de sus encuentros con lo desconocido. 212-5353 y o si tienen alguna opinión con respecto a los dos temas que hemos tratado esta noche, ¿no? El tema de Beth, la niña psicópata, y o el tema de esta supuesta falla de la Matrix, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a recibir ya las primeras llamadas. Tenemos una llamada de Jorge. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches. Viaje a otra dimensión. ¿Qué tal, Antonio? Bien, aquí, cuéntanos, ¿qué tal? Sobre la Matrix. Estaba yendo con el auto por Arenales, casi llegando a Javier Prado. Digo, Arenales, sí, Arenales. Llegaba por Javier Prado. Y en eso me paro, ¿no? Por el semáforo, en rojo. Y en eso tenía que recoger una moneda que se me había caído en el suelo del auto, que está adentro. Ya. Bueno, recojo la moneda, aprovechando que el semáforo está en rojo. En rojo. Y en eso que levanto, miro mi parabrisas y, o sea, y la imagen del panorama en el medio se hace como una raya con una raya zigzag, o sea, como si fuese la pantalla de un cine. Sí, y en claro. la mitad se parte. ¿Ya? ¿Qué? Y es como si fuese se parte la mitad y en el medio como un zigzag. Y eso habrá durado 2 segundos a lo mucho, y nada más. Dije, ¿qué? ¿Cómo se puede? Y después, y parabrisas lo veo, no hay nada, la crujía está abajo, no ha subido. Y qué raro, dije. Y no sé, parecía como si fuese la pantalla de un cine y en el medio se parte. Y se parte. O sea, se parte, pero como una línea nada más. No se parte, se abre, no, con una línea que llega y zigzag. Y ya. Pero lo que no entiendo es, ¿era una línea recta o una línea en zigzag? No. Es recta, pero la mitad se pone como una zigzag chiquito nomás, no se amplía el zigzag grande, sino un chiquito como si fuese una raya de interferencia o algo, y luego sigue para abajo, y habrá durado 2 segundos, y luego se juntó todo y no vi nada, todo como normal.
¿Qué hora eran, Jorge? Eso habrá sido las 11 de la mañana, por ahí. Ah, era de día, porque de noche Sí, los sí. gatos son pardos, digamos, ¿no? Uno puede a veces confundirse, qué sé yo. No, Pero de día, de día. de día, 11 de la mañana, uno va por la avenida Arenales, ¿no es cierto? Sí. Has pasado ya Rizo, has pasado ya el Belgravia, ay, qué rica el Belgravia, y llegas al cruce con la Javier Claro. Prado y se forma Antes, en la antes. realidad, se forma una línea. Sí, si yo me levanto, ¿no? Recojo la moneda, en eso me levanto, Ah. miro el parabrisas y ahí es donde se forma. Y no era ni el vidrio, el parabrisas del carro que estaba Nada, rajado. yo estaba mirando el parabrisas, había una línea ahí, nada, sino parabrisas. Nada. Nada, no ¿Y había qué? nada, yo me quedé, me acordé una vez, anteriormente, había los Sí. taxistas que habían dicho que en esos momentos, por esas calles, justo por Lince, creo que por ahí, Por Lince, que se claro. metían por unas calles y Sí, los taxistas se sí, metían sí, y, sí. y desaparecía en otro Sí, tipo de sí, calles. las pensionales la puerta dimensional del INSE, claro. Y bueno, eso está está, yo pensaba que- relativamente cerca. Me Está acordé cerca, de ¿ah? eso, me acordé. Ya. Pucha. Oye, o sea, ¿qué Sí, que- significa que la realidad se está rajando? Qué alucinante, Parecía, qué locura, qué locura. O sea, y yo me quedé bueno. sorprendido. También dije, no, creo que me haya pasado como los taxistas, dije. Pero qué sí, alucinante, y que- da miedo. En buen momento esta realidad se raja, un pedacito, se paraliza. Pucha, qué alucinante. Bueno, en fin. parecía como una pantalla, dije, será una Como una pantalla, dije, entonces que estamos dentro de una pantalla, entonces dentro de una, De una Matrix. ¿cómo es esto? Dentro de la Matrix. Claro. Pucha, qué bravo. ¿Ah? Bueno, Jorge, ok, listo, gracias. Gracias por contarnos tu historia, que nos deja patitiesos, peripatéticos. No, o sea, ¿qué Gracias a es ustedes, eso? gracias a ustedes. Gracias, un fuerte abrazo, Jorge. Vamos a recibir la siguiente llamada. De repente hay otras fallas de Matrix, están llamando a los oyentes para eso. Yo pensé que era una cosa de las 500. A ver, estamos ahora con José. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas noches. Viaje ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Primero, felicitarlo Buenas noches. por su programa. Soy un nuevo seguidor de usted, pero tengo muchas Muchas cosas que gracias. contarle, sobre todo con la falla en la Matrix. Yo tengo la fecha Pucha, exacta. José, no usted, José, ¿ah? ¿Qué está pasando con la realidad? Mire, Ya, mira, en realidad- escúchame, ya con la cuarentena, ya, que es planetaria, ¿no? Que me dice- ya, Exacto. luego los meteoritos que se caen, los volcanes que se activan, pucha. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, José. Quédate con tu historia, estamos enganchados con tu historia, Ok. José. Hacemos la pausa y regresamos contigo, ¿ok? Ok, perfecto, no hay problema. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer la pausa y ya saben, Viaje a otra dimensión con Anthony Choi de lunes a viernes a las 9 de la noche y Enredados con Adolfo Bolívar de lunes a viernes a las 7 de la noche. Más fallas de la Matrix. ¿Qué está pasando con la realidad, amigos? Ya regresamos. Bien, queridos amigos, vamos a reiniciar el tema. Estamos en estos momentos tratando un segundo tema que es fallas de la Matrix. O sea, basado un poco en la película Matrix, ¿no? La película decía de que esta realidad es una cosa loca. Yo sé que mucha gente dice, está loco. No, pero bueno, ahí es porque está circulando en internet mucho de esto. Que esta realidad no es una verdadera realidad. No es una realidad real, si es una realidad. O sea, es una realidad armada en computadora. Así como cuando usted trae una computadora y ven un videojuego que todo es armado, los cerros, las montañas, el agua, la gente, las balas, todo eso. Ya, esto sería como un videojuego. Una gran computadora hace la realidad. Entonces, no, Anthony, ¿cómo es posible? Bueno, lo que pasa es que hay muchos testigos que hablan de que hay fallas de la Matrix, o sea, de esta realidad, cosas raras que ocurren, o sea, como si el tiempo se detiene, como si el tiempo avanza, como si el tiempo se quiebra, cosas que quedan paralizadas. Hemos hablado avioneta que los testigos parada en el cielo, o sea, es imposible, pues, ¿no? Un avión no. ¿Qué pasó? Se paralizó el película y acabo de recibir una llamada de un taxista, Jorge, que dice que estaba yendo por la avenida Arenales, cruce con Javier Prado y de repente se formó en la realidad se formó una línea. Así como cuando en las películas, ¿no? Que se corta por la mitad de la escena, así.
¿Pero qué es eso? Y entonces estamos recibiendo una llamada de José, que también nos dice que ha sido testigo de algo muy, pero muy daño. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Mire, le cuento. Sí. 3 o 4 días antes del Día de la Mujer, el 8 de marzo, con una compañera de trabajo nos estábamos yendo para el centro cívico, casi por el Real Plaza del centro cívico, y vimos un avión estático en el cielo. No, estático, no se movía. Yo con mi compañera hasta el día de hoy siempre nos hemos querido comunicar con usted para contarle, porque nosotros no entendemos qué hace un avión estático, ¿no? ¿Qué hace parado un avión? O sea, no entendíamos. Nos pusimos a investigar en internet y en realidad sí hay información en internet que dice que podría pararse un avión, pero a mí no me convence mucho, pues, ¿no? O sea, entonces no sé si es que más gente quizá lo ha visto porque era en pleno centro de Lima. Claro. Si mal no me equivoco fue el 4 o el 5 de marzo. ¿Qué hora era? ¿Qué hora era más o menos? Entre las 10 y 11 de la mañana, por ahí. De día. Era marzo es sol, era verano, era un día esplendoroso. Exacto, y hacía realmente un sol muy fuerte. Y eso, de verdad, no solamente lo hemos visto nosotros dos, sino también el taxista. Y el taxista pues nos estaba intentando dar una explicación que no tenía lógica, que a veces se queda parado así por falta de combustible. O sea, nosotros realmente no creemos eso, pues, ¿no? ¿Cómo se queda? Se acaba el combustible y se queda inmóvil en el aire. Exacto, esa era la opinión del taxista. Entonces, no solamente lo vimos nosotros dos, sino también lo vio el taxista. Y ahí los tres no entendíamos qué hacía un avión parado, pues estático, ¿no? Exacto. Porque un avión no tiene sistema antigravedad, pues, ¿no es cierto? Como en las películas, ¿no? Exacto. O sea, tiene vuelo aerodinámico, o sea, tiene que sustentarse en el aire y trasladarse, o sea... Así es, exacto. Ahora mira, vamos a ver, tratando de... O sea, tú sabes que acá en el programa Viejo de Otra Dimensión tratamos de agotar racional, ¿no? Tampoco ir de frente, ¿no? A ver, muchas veces... depende mucho del ángulo con el que uno mira un avión. Te digo por qué. Hay un ejemplo de un caso de un avistamiento ovni que se veían en la década, en el 1999, en el cual salía en la televisión un tipo que desde San Miguel veía los ovnis y lo demás. Y se veía que un hombre estaba ahí parado y luego iba lentamente bajando. ¿Y qué pasaba? Que era el ángulo que él tenía en su departamento en San Miguel, que justo daba de frente al aeropuerto Jorge Chávez, a las pistas de aterrizaje, y por el ángulo parecía que el objeto estaba inmóvil, pero en realidad era un avión que estaba de frente, mirándolo de frente. Entonces yo te hago la pregunta, ¿no será el ángulo de visión o no? A ver, siendo sincero, lo dudo. Lo dudo. Okay. O sea, es una de las cosas más impresionantes que he visto porque es un avión comercial. Era comercial, no era una avioneta. No, era un avión comercial. Y lo que más nos pareció extraño es que era muy cerca. Sí. Quizá el avión estaba muy bajo, volando muy bajo. O nosotros estábamos muy cerca del avión, no sabemos. Bueno, estábamos en un auto nosotros. Nosotros estábamos en un moviéndose. Auto. Exacto, entonces... pero para esto el auto ya se había estacionado, creo que era luz roja, pero estaba estacionado el auto, o sea, yo no creo que el punto de observación estaba inmóvil. Exacto. El punto de observación estaba inmóvil. Así es, yo no creo que haya sido desde el ángulo de nuestra visión porque, por Dios, el avión estaba ahí, no se movía el avión. Y yo estoy completamente seguro, doctor, que más gente lo ha visto, porque es el centro de Lima. Sí. O sea, 11 de la mañana... del 5 o del 4 de marzo de este año. Fue antes del Día de la Mujer. 4 días antes del Día de la Mujer. Del Día de la Mujer. Muy bien. Muy bien, entonces, nada, pues vamos a tratar de que nos oyentes llamen al 212-5353 si de repente han visto este extraño avión inmóvil en el cielo. Además es de pasajeros, un Boeing 707, Doctor, es una cosa un impresionante. Airbus. O sea, es una cosa impresionante. Le digo yo, sinceramente, ver un avión estático comercial, o sea, no estaba loco.
Quizá No, yo es digo, una a veces, locura, bueno, es una locura. Claro, a veces yo lo puedo ver y digo, ya, si yo lo he visto solo, quizá es parte de mi locura. Pero lo vio mi Claro. compañero de trabajo y lo vio el taxista. O sea, ya somos 3 locos, entonces. Claro, claro. Exacto. En fin. Bueno, José, ok, listo. Gracias por llamarnos. No, gracias a usted. Y Gracias a usted. Hasta por luego. darnos este dato. Hasta luego, un dato tan interesante, ¿no? Aviones parados en el cielo, qué locura. O sea, además que es un fenómeno que recién estaba ocurriendo, no ha ocurrido antes. Yo tengo programa en Radio Capital, ustedes saben, de años, y nunca había recibido este tipo de llamadas, ¿no? ¿Qué está pasando en los últimos tiempos, ¿verdad? Julio, como decía Julio, sorpréndeme, ¿no? ¿Quién dijo eso? Adolfo Bolívar decía, Julio, no me sorprendas, porque estoy viendo que este Julio también va a ser de sorpresas, Dios mío, lo que se nos viene. En fin, bueno, cuídense todos, hay que seguir con distanciamiento social, por favor, con la mascarilla, lavarnos las manos, siempre hay que conservar eso, ¿ya? No hay guardia, señores, no hay que bajar la guardia. Estamos en cuarentena, ya no hay cuarentena, pero por favor, hay que cuidarnos mucho y ver qué fenómenos más se vienen en julio, ¿no? O sea, ¿qué llamada tenemos ahora, Johnny? De Nicolás. Hola, Nicolás, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame, Su oyente hace 9 años. Ah, caramba. Ok, muchas gracias. Y primera Nico, vez que lo llamo. Bueno, siempre hay una primera vez, amigo. Exacto. Le voy a contar una anécdota paranormal media jocosa. A ver, ¿qué pasa? Nos fuimos con mi esposa de viaje a San Andrés, la isla de San Andrés. Ah, ya, qué bonito. Ya. Bacán, chévere, el resort, todo chévere. Nos invitaron a un espectáculo nocturno ahí en un anfiteatro, digamos, chiquito. Ya. Estábamos viendo la escena de lo que se estaba desarrollando, doctor Choi. Mi esposa estaba a mi izquierda, yo estaba acá a la derecha, y al costado mío no había nadie. Doctor Choi, de repente siento un lapo en la pierna derecha, pero fuertísimo. O sea, no sé si fue con la mano, con un palo, pero la cosa es que me pegaron en el muslo superior derecho. O sea, ¿te dolió? ¿Te dolió? Sí, me dolió. Y yo le digo a mi esposa, oye, le digo, me han pegado. Me han pegado. Me han metido la mano. Me han pegado, le digo. ¿Qué cosa? ¿Y sabe qué? Al día siguiente nos llevaron, al día que el día nos llevaron a pasear por la isla Pebacán. Y nos llevan a la tumba la tumba del pirata Drake. O sea, en esa isla había muchos piratas que habían sido enterrados, ¿no? Porque esa era la ruta que salían de Perú llevando el oro hacia España. Los atacaban los otros piratas y ahí los enterraban en esa isla. Pero mire lo que me pasó, doctor. ¿Tú crees que el pirata Drake con su pata de palo te Exactamente. Pero también le digo que yo siempre he tenido así sensaciones paranormales, ¿no? Experiencias. Cuando estaba mucho más joven, ya tengo 58 ahora, cuando estaba más joven, me daban los ¿cómo se llama esa parálisis del sueño? Salía de mi cuerpo. Veía mi casa y después aprendí a hacerlo. Primero era así normal y después aprendí a hacerlo. Ajá. Voluntario. Y después ya yo me preparaba para hacerlo en la noche y lo hacía, salía de mi cuerpo y regresaba. Pero no me gustaba mucho hacerlo cada rato porque me dolía el cerebro. O sea, la parte de atrás como si me hubiera pasado una lija. Y ya con los años ya no salgo ni a la calle. Con los años ya no salgo ni a la calle. Uy, ¿verdad? Pero una buena técnica, ¿no? Uno no puede salir en cuarentena, pero puede salir en viaje astral, ¿no? Y ahí no te agarra nada. Bueno. Y otra cosa, doctor. Sí. Cuando estábamos regresando estábamos en el avión, mi esposa me da el lapicero para llenar la forma que uno le da, que está llevando, ¿no? Para la aduana. Para llenar la aduana. Exacto. Meto el lapicero en la guantera posterior del asiento del avión, doctor, y nunca volví a encontrar el lapicero. Se perdió. No, porque había hueco y se no había nada. Metí la mano para sacar el lapicero y el lapicero desapareció. Tuve esas dos anécdotas en esa isla. Así que hice una vueltita por ahí. Sí. Por ahí bien forrado para que no me golpeen las piernas. Gracias, doctor Choi. Gracias, Nicolás. Gracias, nos vemos. Ay, Dios mío, las cosas que pasan, ¿no? Raras a nuestros oyentes, a la gente brava y ardiente de la comunidad dimensional. Otra llamada, 212-5353, 212-5353. Estamos con Jan. Hola, Jan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, le hablo desde Trujillo. Ah, de Trujillo, muy bien. Cuéntanos, Jan. Sí, vengo escuchándole desde hace varios años, desde que viví en Lima. Ah, muy bien, ya estás por allá.
Tengo dos anécdotas. Bueno, Sí. la primera es de la falla de la Matrix, que ¿Qué ha fue ahora en la cuarentena, hace más o menos un mes y medio atrás, Ajá. que Sí. yo estaba a las 3 de la mañana, no podía dormir todas las noches. Ya. Entonces me iba a caminar a mi Ya. azotea. Entonces vi que la luna tomó una forma extraña. Estaba ¿La blanca, luna? sí, la luna. Estaba blanca como siempre está, luna llena, Claro. y de pronto comenzó a hacerse más grande y tomó un color anaranjado. Ya. Pero una luna muy, muy grande. Es la primera vez que había visto una luna así, anaranjada y grande. Parecía como si, no sé, como si estuviera en el atardecer, más o menos ese color. Ya, claro, que se pone así. Pero como- a las 3 de la mañana. El sol que se Ajá, pone como rojo, si fuera, ¿no? como si fuera un sol, que me sorprendió mucho. Ahora, no, últimamente ha habido ciertos fenómenos astronómicos, la luna roja, no me recuerdo, la superluna, que se ve Sí. más grande, ¿no podrá ser que uno de estos eventos astronómicos se suscitaron? No sé, digo, ¿no? Sí, y hubo otro también que arriba de un poste parecía que había una sombra parada. Fue también más o menos 3 de la mañana, por allí. Ya, es la hora. Y alumbraba, se veía la luz que alumbraba del poste y arriba había como una silueta bien oscura. Ya. ¿Y un hombre, de una mujer? Era como una persona robusta. Ya. Y he visto varias cosas así parecidas durante mi vida. Ya. Bueno, yo vengo practicando meditación hace varios años. Y bueno, tengo experiencias como, por ejemplo, a veces cuando medito es como si entrara en otro plano. Claro. Y lo que siempre me ha sucedido, y quería pedirle su opinión, a ver qué es lo que se puede hacer. Justo escuché el programa de ayer y tiene cierta relación. Es que siempre hay como que una persona de negro que me visita en los sueños, por decirlo así. Y pasa que es como si me quisiera llevar o hacer algún contacto conmigo. Y yo entro como si tuviera miedo y no hago eso. Pero hay otra voz que entra en ese momento y me dice, cierra los ojos. Si ellos no saben que tú los ves, no vas a tener problemas. Y es lo mismo que ocurre cuando yo medito y cuando siento como si hubiera una presencia, por decirlo así, oscura, que me produce miedo. Porque aprendes a diferenciar. Cuando te habla esa voz, es como si te hablara tu papá o tu mamá, que te cuida. Y lo otro es como que algo, no sé, tenebroso. Y bueno, en realidad, justamente hablamos de ayer ese tema, ¿no? Cuando hay este tipo de presencias extrañas, espirituales, ¿no? Espirituales porque vienen del lado del espíritu, pero no porque necesariamente sean buenas o malas, qué sé yo. Pero la forma de identificar eso, de que son presencias negativas o positivas, es por lo que te causan, como la que te hacen sentir. Si tú sientes tranquilidad, protección, seguridad, paz, etcétera, es una presencia positiva. Pero si sientes intranquilidad, amenaza, miedo, guarda. Aún más, hay entidades que se disfrazan, te hacen pasar como un lobo con piel de cordero, digamos, ¿no? Se hacen pasar por una entidad pero te transmiten otra cosa, entonces hay que tener mucho cuidado. Y el tema de los sueños, claro, lo que hablábamos, que de acuerdo a estas teorías, es una realidad más, no es que sueños son, ¿no? Sino que es una realidad más, ¿no? Tal cual. Y la meditación a veces te es un vehículo para eso. ¿No? Es bueno meditar, encontrar, a uno le da mucha tranquilidad, se centra uno en de una mejor visión para solucionar los problemas, ¿no? O sea, te tranquiliza, ¿no? Pero a veces, cuando una persona tiene las antenas bien despiertas, que se conectan, ¿no? Con determinadas... Sí, justo me hizo acordar de una parte del libro Yo visité a Ganímedes, que habla de que despierta ciertas habilidades. Sí, Joseph Ibrahim, sí, pues. Muy bien, Jan. Ok, gracias por compartir tu historia con nosotros. Y bueno, que también vamos a seguir escuchando las llamadas, pero antes quiero hacerles un consejo. El día de mañana
Ustedes saben que tengo esta cuenta en el Instagram, @AnthonyChoyOficial. Quiero agradecer al gran medallista, medalla de oro de los Juegos Panamericanos, el gran campeón del surf, Piccolo Clemente. De ayer tuvimos una entrevista, una conversa con él muy bonita, y que pienso invitarlo también, como no, sería interesante, acá Viaje a Otra Dimensión. Está ya en la entrevista el día de ayer, pueden entrar a mi cuenta en el Instagram, @AnthonyChoyOficial, a la entrevista que le hice al gran campeón del surf, medalla de oro en los Juegos Panamericanos, Piccolo Clemente, que dio sus muchas reflexiones sobre el mundo paranormal, estos temas sobre la vida, del misterio de la muerte. Muy bacán, muy bacán. Toda una visión de un campeón, no hay nada que hacer, de una persona muy segura de sí misma y con mucha confianza en él y en lo divino, podría decirse, en el universo, no lo sé, pero escuchen esa entrevista. Quiero invitarlo mañana jueves, a las 7, mañana jueves 2 de julio, vamos a estar con la ex Miss Perú 2015, la bella Laura Espolla. Vamos a tenerla en @AnthonyChoyOficial, la cuenta mañana a las 7 de la noche en mi cuenta en Instagram. Muy bien, vamos a escuchar la siguiente llamada. Ya estamos en los últimos minutos y hay que aprovecharlos al máximo. 212-5353, 212-5353. Ahí fallé la máxima. Sería interesante que nos puedan llamar para contarnos sus experiencias sobre este tema, ¿no? Pero en fin, vamos a ver. Tenemos una llamada. Oscar. Hola, Oscar, ¿qué tal? Buenas noches. Viaje a otra dimensión. Hola, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo está? Bien, aquí Oscar, escuchando sus tan interesantes y alucinantes llamadas. Esta noche ha sido muy bacán. Pero cuéntanos, Oscar, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Aquí, doctor, usted sabe, a veces uno tiene experiencias que a veces uno se lo guarda y no los cuenta, ¿no? Los tiene en su vida diaria, a veces se acuerda cuando te vas a descansar. Ahorita que estaba escuchando el programa, tengo, no sé si sé algo parecido a lo que estaba hablando sobre el tema de Matrix, pero les cuento, ¿qué pues, lo que pasa es que mi esposa y mi hijo están en provincia ahorita. Ellos la cuarentena los agarraba allá. ¿En qué parte, en qué provincia, en qué parte del Perú, Oscar? En Chiclayo están. En Chiclayo, muy bien. ¿Y qué pasó? Entonces yo estoy aquí en Lima, ¿no? Entonces, siempre nos comunicamos, siempre. Entonces, el día de ayer, como siempre, yo le hice una llamada, ¿no? Estábamos conversando con mi hijo y con ella a la vez. Y en una de esas, me quedo conversando, ya había conversado bastante tiempo conmigo, me quedo conversando con ella y entonces, conversando lo normal, a veces hacíamos videollamadas, pero era una llamada normal de celular. Y yo estaba en altavoz porque a la vez estaba comiendo y en altavoz, ¿no? Y entonces escucho que ella me hablaba y de ahí escucho que el teléfono se hace medio que se pierde la señal. Yo asumí lo más rápido, que se fue la señal, agarré el celular, quise moverlo y entonces yo escucho que ella ya no me escuchaba porque me decía, aló, Oscar, aló. Y yo escuchaba así, que me decía eso, que yo le decía, aló, oye, ¿me escuchas? Algo, y nada, entonces, y una vez ya no escuchaba su voz, pero seguía la llamada. Y pucha, que habrá ido la señal, pero algo que nunca se va la señal acá en mi cuarto, pucha, qué raro. Y a los 5 segundos y corto la llamada, porque no escuchaba su voz, ¿no? Y vuelvo a llamar a los 2, 3 minutos, y ya había terminado de comer y me limpié todo, y que pues algo de repente ha pasado, ¿no? Y yo le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué me cortaste? Y ella me dice, ¿tú también por qué me cortaste? No te he cortado. Sí, me has cortado. ¿Con quién estás? Me dice, solo. Digo, ¿qué pasó? No, porque ahorita, eso ha sido ayer, doctor, porque cuando hemos estado hablando, yo te estaba diciendo algo y tú te has quedado callado y he escuchado la voz de una mujer, ¿no? Que ha dicho, ¿ya comiste? Y digo, no, le digo, sí, has recibido una llamada, tú me dices, no he recibido ni una llamada, yo al contrario, yo escuchaba tu voz, pero no, te lo juro que he escuchado una voz de una mujer que ha dicho, ¿ya comiste? Y de ahí, ¿qué más te he dicho? No, nada, y se cortó, me dice, pero no te escuchaba tu voz, por mí, me decía, ¿qué? ¿Estás seguro? Y no sé, si ha sido una llamada que ha entrado, pero yo no he tenido ni una llamada entrante, ni ella, ni nada. O de repente, yo no conozco las cuestiones tecnológicas del celular, que puede darse eso, de que de repente otra llamada se filtre, o otro celular
Pero a mí alguna vez me ha pasado que cuando yo recibo llamadas, sale, pues, ¿no? La persona que todavía te dice que si quieres poner en pausa, ¿no? La otra llamada que estás ahí. No, nada, no he tenido ni una llamada, nada. Pero sí sentí que se perdió el audio, o sea, mejor dicho, que ella no me escuchaba, algo así. Y que y que yo la escuchaba, pero nada. Y así se fue el audio. Entonces me dijo, sí, he escuchado. Entonces, y medio que me hizo un poquito de problema, ¿no? Le digo, no, estoy solo. Y de ahí la llamé por videollamada. Y gorda, estoy solo acá, no hay otra mujer. No, pues, alguien, ¿ya comiste? O sea, pero ese ya comiste era dirigido a ti, como si fuera a ti, digamos. Exacto, ¿no es cierto? Sí, exacto. Y me pareció así medio raro, pues me dejó pensando, así como siempre a veces me pasa, ¿no? Pero yo te digo una cosa, Oscar, mira, hay un fenómeno que últimamente se está dando en muchos hogares, que antes no ocurría. Doctor, que también ahora... Sí. Disculpe que le interrumpo, justo lo que me estaba diciendo. Sí. Antes que o sea, no sé por qué fue esa palabra, ya comiste, estábamos hablando de algo de que, bueno, no había quien me dé comer, ¿no? Porque, o sea, a veces atenderme yo mismo, medio que estábamos hablando de ese tema, algo así, de ahí estábamos hablando, pero tocamos un tema, algo de comida, algo, pero de ahí se cortó la llamada y ella escuchó esa voz clarito, y ella hasta ahorita está así, que alguien ha estado ahí, no, te lo juro, pero me deja tan así con intriga, y ella dice que no, que sí, que ella había escuchado una voz clarita, que estaba a tu lado, me dicen. Ahora, claro, en tu cuarto, en ese donde estás tú ahí, en tu casa, cuarto, departamento, qué sé yo, ¿penan? ¿Has sentido presencias o no? Mire, eso es lo que yo a veces quiero... Bueno, yo como le digo, yo escucho, pero no tengo miedo, nada, si no quiero ver, nada, pero no. Se escucha, ¿no? A veces que suenan, yo a veces pienso que es el pericote, algo, ¿no? Claro, sonidos. ¿No? Pero sí, siempre he escuchado así cositas, así, incluso cuando estaba acá mi esposa, antes que le pase eso, ya pues, y igualito Sí. Oye, pero lo que te estaba diciendo, Oscar, que no es la primera vez que lo que ti le ha pasado a otras personas, ¿ah? O sea, la persona está conversando con otra por teléfono, ¿ya? Así, están conversando fluido. De repente, por OV sienten como una interferencia, como que se va la señal o se corta, o uno de ellos no escucha al otro, ¿ya? Y en ese momento hay filtración de otras voces. De otras voces, o sea, que hablan, que conversan. Y nosotros hemos hecho un programa sobre ese tema, e inclusive hay toda una corriente llamada la transcomunicación, en que dice que se está utilizando celulares, se está utilizando computadoras, televisor, para poder captar señales o sonidos o voces o palabras del más allá, del otro lado, ¿no? Entonces, como hipótesis te le digo, ¿no? Tú estás hablando con tu señora está en Chiclayo, ahí estás comiendo, sí, pues que la comida, que esto, que lo otro, y hay presencias que están ahí, que tú no las ves, ¿no? Están ahí, y están oyendo el tema comida, y de repente hay esta interferencia y aprovechan para poder hablar, porque es cuestión de energía. Entonces, ahí, claro, porque yo no he escuchado la voz, la que escuché es ella, pero creo que se dirigía hacia mí, diciéndome, ¿ya comiste? Ajá. Y digo, ¿qué? No, digo, ¿qué? Le digo, estás loca, le digo, ¿qué tienes? ¿Estás conversando conmigo? No, sí hemos estado conversando, pero se fue la llamada, tú te has quedado en silencio, me dice. Sí, le digo, sí, no, le digo, yo me quedé en silencio porque tú estabas diciendo aló, y no te escuchaba nada, le digo. No, y ahí me ha dicho esa mujer así, ¿y qué más? Nada más, viejo, y de ahí la línea seguía, así como yo también me quedé con la línea, que seguía como si yo estuviera con ella, pero no la escuchaba. Ella tampoco. Pero dile a tu señora, pues, que esté tranquila, no te va a celar, pues. No, sí, pues, ¿no? Sí, a menos que sea una incuba, ¿no? La cosa se pone un poco más movida. Ahí sí, ¿no? Uy, bien, Oscar. Bueno, gracias, amigo, gracias. Lo que quería contarles rapidito nomás, quería contar, un día me pasó algo así a mi familia. Yo un día estaba grabando un tío y grababa al tío, porque el tío estaba contando una historia de terror, y yo lo estaba grabando, terminó la grabación, me salí de esa casa después llegaron unos familiares, y en esa casa sabía que había muerto una tía hace muchos años. El año que yo nací, ese año que yo nací, murió una tía mía. Y en la noche, la familia que estaba durmiendo en esa casa donde yo había grabado, en la noche escucharon una voz de una mujer que decía, no me grabes, por favor. Así.
No me grabes, por favor. Bueno, en fin, vamos a finalizar el programa y quiero agradecerles su sintonía. Ya saben, el día de mañana no se pierdan la entrevista que voy a hacer en mi Instagram, @AnthonyChoyOficial, a Laura Espolla, la bellísima Laura Espolla, gran amiga que tiene experiencias paranormales alucinantes. Y también tenemos un programa muy alucinante de viaje a otra dimensión. No se lo pierdan el día de mañana, va a estar muy bacán. Solamente me queda decirles, chau Johnny, chau Jean Paul, chau Santiago, chau también. Expandan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden. Ahora, o en cualquier falla de Matrix, vigilen los cielos. Vigilen los cielos. No va a haber más aviones parados en el cielo. Cielos, hasta el día de mañana. Dios mediante. Chau, cuídense, ¿eh? Chau. Anthony Choi está en Capital con Viaje a otra dimensión.